Oremos y nos vamos a estudiar la Biblia. Padre eterno, te agradecemos en esta mañana para mí, noche para mis hermanos allá. Te agradecemos, Padre, por invitarnos al estudio de tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos hables, que nos guíes en el estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos y que nos enseñe, que nos dé el poder para obedecer y deleitarnos en las cosas que aprendamos y vivir de acuerdo de ellos, Señor. Llénanos de Cristo. Danos a tu Espíritu, Padre, para que seamos como tú. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy día en cuanto a las promesas de Dios, que son el fundamento de la vida de oración. Hace muchos años atrás, cuando yo era niño, mis hermanos estaban haciendo dedos. No sé cómo se llamará eso en otras partes de Sudamérica cuando se pide que, ¿no? que nos lleven. Y llegaron a casa, iban a la capital. Nosotros vivíamos en una ciudad, vivíamos en el campo, como a 60 kilómetros de la capital de Santiago. Y llegaron todos contentos en la noche contando de que un embajador, el embajador de España les había llevado. Y se habían hecho amigos y entonces ellos lo habían invitado que algún día cuando quisiera nos pasara a visitar. Y un día domingo de mañana, estábamos todos recién despertando, y mi papá dice, viene un auto, un Mercedes-Benz. Viene un auto, un Mercedes-Benz, dice, por el camino. Claro, teníamos un camino de tierra. Y todos salimos a ver, y viene mi hermana, y dice, ¡ay! Es Don Juan de Dios, es el embajador, dice. Así que quedó todos corriendo a lavarnos la cara, arreglar la casa, todo, claro, una... ¿Cuántos campesinos iban a recibir la visita de un embajador tan importante, no? Bueno, ellos bajaron, tenían dos niñitas, el esposo, su esposa, pasaron el día con nosotros, una familia tan linda, tan humilde, tan simpática, y se hicieron muy amigos nuestros, nos pasaban a ver, cada vez que pasaban por esos lados les encantaba venir al campo y venían a pasar tiempo con nosotros. Bueno, mi tío tenía en el campo, había una cacharrita, un vehículo antiguo de 1927, un Ford. Entonces el embajador ya cumplía su periodo en Chile y se iba a ir de vuelta a España y le pidió a mi tío si él pudiera comprarlo porque quería llevarse de vuelta el vehículo a España con él y restaurarlo. Y un día mi tío se lo vendió, por supuesto, lo vino a buscar un domingo de mañana, lo iban a tirar desde el campo hasta Valparaíso, hasta el puerto principal para ponerlo en un barco. Y me pidió si yo podía acompañarlo. Y me dice, si tú me acompañas, yo te doy un regalo. Yo le dije, claro. Entonces él manejó el vehículo y yo iba sentado al lado de él y él me dio un pito de árbitro. Era un pito profesional de árbitro. Y me dijo, si algo pasa, tú tienes que tocar el pito para avisarle a los de adelante que tienen que parar. Entonces fuimos todo el camino, yo iba preparado para tocar el pito, nunca tuve que tocar el pito, no pasó nada. Y me dice, y él me prometió, me dijo, si tú me acompañas y lo haces bien, yo te voy a dar un regalo, me dice. Bueno, al final del día, él me regaló el pito. Claro, imagínense, en Chile tener un pito de árbitro profesional era, pero ¿cómo se llama? Algo increíble. Así que el próximo día yo llegué con mi pito a la escuela, ¿no? Haciéndome pasar de que yo era alguien grande con el pito. Tenía yo haber tenido unos 9, 10 años. Bueno, no escuchamos más de él hasta otro domingo, temprano en la mañana, mi mamá entra a la pieza y me dice, ¿sabes tú que Don Juan de Dios pasó? Y pasó solamente a dejarte algo para ti. Y me pasó un sobre. Me dice, esto te lo envía a ti. Dice, no se pudo quedar porque iba ya puro.
de apuro, y adentro del sobre venía $50 americanos. Este en el año 1980. 1980. Era mucha plata en Chile, era un montón de plata, $50 americanos. Y una notita que decía, gracias por haberme ayudado cuando llevamos el auto al puerto. Él me preguntó en ese viaje si yo tenía bicicleta. Yo le dije, no, si éramos pobres, no había dinero para bicicleta, ¿no? Entonces, él no se olvidó. Yo era un niño, 10 años en esos tiempos a los niños no le daban mucho boleto, pero no él. Él me hizo una promesa que me iba a dar un regalo. Yo pensé de que con el pito ya su promesa se había cumplido. Yo me había quedado más que feliz con el pito, pero no. Esto debe haber ocurrido unos 2 meses después. Él no se olvidó de su promesa y pasó y me dejó ese sobre con el dinero, y con ese dinero compré mi primera bicicleta. Yo nunca me voy a olvidar de él porque él me hizo sentir muy especial, pero lo que más me impactó es que este hombre hizo una promesa y no se olvidó de su promesa. Y nosotros, queridos hermanos, tenemos a Dios que nos ha dado muchas promesas y que Él está dispuesto a cumplir cada una de aquellas promesas. En las Sagradas Escrituras nosotros tenemos miles de promesas que el Dios del cielo nos ha dado y que Él está dispuesto a cumplirlas si nosotros estamos dispuestos a orar por ellas para el cumplimiento de ellas. Así que veamos algunas cositas en las Sagradas Escrituras. Vengan al libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es Segunda de Timoteo 3. Segunda de Timoteo 3, 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, nosotros sabemos estas cosas, pero es bueno repetirlas. La Biblia no es un libro común. La Biblia no es ya simplemente otro libro. La Biblia es la palabra de Dios y fue inspirada por Él. Y el propósito de las Sagradas Escrituras es darnos las promesas divinas. Ese es el propósito más grande, porque es a través de aquellas promesas que nosotros llegamos a ser partícipes de todas las realidades divinas. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vivimos en una sociedad que constantemente denigra el valor de las Sagradas Escrituras. La tratan como que fuera algo místico, que no fuera real. Pero hermanos míos, la Biblia testifica de que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Capítulo 1, 19 al 21 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca fue la profecía traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo mejor nos hemos familiarizado tanto con la Biblia que tendemos a no ver el valor de las Sagradas Escrituras. En tus manos tú tienes la palabra de Dios. Y aquella palabra es comparada con un gran tesoro. Dios te ha dado un gran tesoro al darte las Sagradas Escrituras. Muchos dicen, sí, pero la Biblia es creación humana. No, la Biblia es la creación de Dios, pero la Biblia es el resultado de la unión de Dios con hombres.
Dios les da su palabra e usa a hombres inspirados por el Espíritu Santo para comunicar de una manera fiel la palabra que Él les ha otorgado. Entonces, lo que tú tienes en las Sagradas Escrituras sí fue escrito por hombres, pero no fue creado por hombres. Fue inspirado por Dios. La Biblia es la creación divina. Es Dios hablándonos a nosotros. Cuando tú lees Sagradas Escrituras, es Dios literalmente hablándote. Aquí no tienes duda de confusión. Fue esa, como cuando las impresiones en la mente, hay veces que dicen, bueno, ¿es Dios el que me está hablando o esos son mis pensamientos? No, en la Biblia, cuando tú te sientas a leer la Biblia y la lees, es Dios que te está hablando. Estás teniendo una audiencia personal con el Todopoderoso. La Biblia es su palabra y no hemos de aceptar ninguna duda en cuanto a las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y es el fundamento de nuestra fe. Vengan al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 44. Mateo, capítulo 13 y versículo 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El campo es las Sagradas Escrituras, el tesoro es Jesús. El campo es las Sagradas Escrituras, el tesoro es Jesús. Y el tesoro nos es otorgado a través de las promesas que Dios ha escondido en las Sagradas Escrituras. Saben ustedes que hace muchos años un hombre rico tenía 2 hijas. Una de ellas había sido bien mala hija y la otra había sido una excelente hija. Y cuando llegó el tiempo de repartir la herencia, a la hija que no había sido muy buena, le dejó algunas cosas y todo, cosas físicas. Y en la herencia, a la hija mejor le dejó la Biblia. Fue todo lo que le dejó, una Biblia. Y la hija se enojó tanto que el papá lo único que le había dejado era una Biblia, que llegó a la casa, tomó la Biblia y la escondió y por tiempo no la levantó. Ya cuando se le pasó la ira y comenzaron a pasar las memorias del papá nuevamente, porque tenía una relación muy linda con el papá, no había entendido el por qué el papá le había dejado la Biblia. Solo la Biblia. Ella esperaba que el papá le iba a dejar industrias, casas, que le iba a dejar dinero en el banco. Bueno, cuando tomó la Biblia, la abrió y se dio cuenta que en casi cada página el papá le había dejado un cheque. Y el cheque y todas las riquezas del papá se las había intencionalmente puesto en la Biblia para que ella se diese cuenta que lo mejor que él le había dejado no eran las riquezas, sino que eran las Sagradas Escrituras. Pero ahí, hermanos, nos damos cuenta de que la Biblia tiene un tesoro escondido y que es nosotros hemos de buscar ese tesoro, hemos de escudriñar las Sagradas Escrituras porque se encuentran tesoros maravillosos. Y el tesoro más grande es Cristo Jesús. Pero el Señor Jesús, nuestro Padre, ha dejado promesas incalculables en las Sagradas Escrituras. Miren lo que nos dice Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.
Entonces el apóstol dice que a través de las escrituras nos han dado grandes y preciosas promesas, y el propósito de estas promesas es que nosotros lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, que llevemos el carácter divino. Las promesas de Dios son los tesoros escondidos en las sagradas escrituras. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios capítulo 7 y versículo 1. El apóstol Pablo dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios tiene una manera muy maravillosa de actuar, y la manera que Él lo hace es, Él se comunica con nosotros a través de su palabra, y su palabra es considerada promesa. Lo que Dios habla es todo verdad, y es para que nosotros recibamos las bendiciones que Dios desea darnos. ¿Qué es una promesa? Una promesa es una declaración de seguridad que Dios hará algo por ti. Es una declaración divina de que Dios está dispuesto a hacer algo por ti. Y es la manera en la cual Dios muestra sus planes y deseos para tu vida. Cuando Dios da una promesa, Él te está indicando lo que Él desea hacer por ti. Eso es una promesa. Y nuestra parte en el asunto de las promesas es reclamar aquellas promesas, es clamarlas y hacerlas nuestras, y aprender a vivir por aquellas promesas. Y aquí es donde se encuentra el poder de la oración. Cuando tú unes la oración y la fe, se unen para apoderarte de aquellas promesas y hacerlas tuyas y vivir de acuerdo a aquellas promesas. Tristemente no sabemos aquella ciencia. La vida cristiana es una ciencia. El crecimiento en la vida cristiana es una ciencia. La oración es una ciencia. Todo es basado en ciencia. Dios es científico, en un método. Y el método, estamos aprendiendo el método de la oración. Y una de las partes de este método de la oración que es efectiva es aprender a apoderarse de las promesas de Dios y vivir de acuerdo a aquellas promesas. Cuando tú encuentras en las Sagradas Escrituras promesas, te pertenecen a ti, son tuyas, son los cheques que Dios ha dejado en las Sagradas Escrituras. Es la herencia de Dios. Miren, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver el ejemplo de una promesa. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Ahí hay una promesa. Y es una promesa que tiene que ver en cuanto a la sabiduría. Si tú no tienes sabiduría, si te falta inteligencia, si estás en la universidad o si estás confrontando situaciones en la vida que requieren sabiduría, el hacer decisiones, y tú te das cuenta que no tienes la capacidad, anda a Dios y pídele. ¿Y cuál es la promesa? Dice que Él te dará abundantemente. Entonces aquí se encuentra una promesa que es aplicable a ciertas circunstancias en la vida. Yo cuando llegué a Australia no sabía inglés. Y esta promesa yo se la puse al Señor y dije: Señor, si yo voy a ser pastor, yo necesito que tú me enseñes inglés. Necesito aprender inglés. Unos cuantos años después fui al colegio de teología y gracias a Dios salí tercero de toda la universidad porque Él me dio sabiduría. Esta promesa. Inglés siendo mi segundo idioma, aprendiéndolo a hablar y todo, el Señor me dio sabiduría para llegar a ser tercero en la universidad, hermanos. Eso no es por mí, no es porque yo soy súper inteligente, eso es Dios el que da la sabiduría. Y esa promesa está al alcance de todos.
De todos está al alcance. Entonces aquí el ejemplo de una promesa. Dios promete hacer algo por ti. Eso es una promesa. Y en las Sagradas Escrituras hay más de 3.500 promesas o grupos de promesas. 3.500. En otras palabras, Dios ha dejado promesas para cada circunstancia de la vida. No hay nada que tú puedas pasar en la vida por lo cual no encuentras una promesa para aquella necesidad. Miren, en el libro de Isaías, para aquellos que tienen hijos perdidos en este momento, nosotros tenemos 2. En el libro de Isaías, capítulo 49 de Isaías. No, siempre me equivoco. Capítulo 47. Déjame buscarlo en mi Biblia en inglés. Ahora me confundió la... Te voy a mostrar otra promesa bien bonita. Capítulo 49, versículo 25. Un ejemplo de una promesa. Dice, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Ahí hay una promesa. Es una promesa bien maravillosa. Dice que Dios va a rescatar a los esclavos, va a sacar el botín del fuerte, él contenderá por nosotros y va a rescatar a nuestros hijos. Hay 4 promesas o hay 3 promesas en esta promesa. Así que entonces, ¿cuál es nuestra labor? Es apoderarnos de aquella promesa y presentársela a Dios para que la cumpla y creerla y vivir de acuerdo a aquella promesa. Entonces, las promesas en las Sagradas Escrituras tienen el propósito de hacernos saber la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios para nosotros? Es a través de sus promesas. Cuando Dios promete algo, tú ya sabes que esa es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, ¿qué nos dice el libro de Primera de Juan? Miren, vengan al libro de Primera de Juan, en el capítulo 5. Dice en el versículo 14 y 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si tú pides de acuerdo a su voluntad, sabes que tienes la seguridad que Él te escucha. Y si Él te escucha, tienes la seguridad que Él te va a dar todo lo que le pidas. Para que Él te dé lo que le pidas, tienes que pedir de acuerdo a su voluntad. ¿Y cómo sé cuál es su voluntad? Las promesas. Las promesas revelan su voluntad. La promesa revela la voluntad de Dios. ¿Cómo aparecen las promesas de Dios en la Biblia? Hay 3 maneras en que aparecen las promesas de Dios en la Biblia. Veamos algunas de ellas. Mateo 6:30. Mateo capítulo 6 y versículo 30. Mateo 6:30. Dice así, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí hay una promesa. Entonces, la primera manera en que Dios expresa las promesas es a través de una promesa. Dios te dice, yo te voy a vestir. No te preocupes, yo te voy a vestir. Y el capítulo 6, desde el versículo 25, es una promesa del cuidado de Dios hacia nosotros. Él nos va a cuidar la vida, Él nos va a vestir, Él nos va a alimentar, Él nos va a dar de tomar, todo lo necesario de nuestra vida. Dios promete que Él lo va a proveer.
Entonces, no es necesario afanarnos, no es necesario preocuparnos, no es necesario vivir ansiosos, porque Dios ha prometido que Él nos va a cuidar. Es su promesa. Entonces, cuando tú ahora pides en cumplimiento de esta promesa, tú sabes que es la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios, tú sabes que Él lo va a proveer. Es simple. Entonces, esa es la primera forma en que Dios expresa sus promesas. Es una promesa abierta. Te la dice que es promesa. Pero vamos a ver otra manera que Dios expresa su promesa. Capítulo 6, versículos 31 y 32. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, la segunda manera que Dios expresa una promesa es a través de un mandamiento. Aquí el mandamiento es, no os afanéis, es un mandamiento. Es un mandamiento divino que nosotros no nos preocupemos. No se preocupen. Entonces, Dios te está diciendo, no te preocupes porque yo voy a proveer por ti. Pero es expresado en manera de mandamiento. Todo mandamiento divino es una promesa de lo que Dios desea hacer por ti. Qué hermoso. Entonces, cuando tú lees en las Sagradas Escrituras, no matarás, es un mandamiento divino. Él te está diciendo, si Jehová es tu Dios, tú no matarás. Y si Jehová es tu Dios, tú honrarás a tu padre y a tu madre. Si Jehová es tu Dios, tú guardarás el sábado. Si Jehová es tu Dios, no cometerás adulterio. Si Jehová es tu Dios, no robarás, no mentirás, no, y así. Entonces, los mandamientos divinos son promesas divinas porque ahí se encuentra expresada la voluntad de Dios. Entonces, lo lindo de la ley de Dios es que en un lado revela para nosotros nuestro pecado, pero en el otro lado revela la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando vemos aquellos mandamientos expresados para nosotros, vemos que el Señor nos está dando el poder y nos está otorgando aquello que Él nos está mandando. No sé si entiendes esto. Todo lo que Dios demanda de ti, Él primero te lo da a través de una promesa. Los mandamientos de Dios, dice la hermana de White, son promesas. Todo lo que Dios demanda de ti, Dios te lo otorga. Cuando Dios dice que hemos de arrepentirnos, es un mandamiento. Dios manda a todos que se arrepientan. Entonces Él te da el arrepentimiento. Cuando Dios dice que es imposible agradarlo sin fe, Dios te otorga la fe como don. Que todo aspecto de la vida cristiana en la cual Dios te da una orden, Dios te manda, Él te está prometiendo que eso va a llegar a ser una realidad en tu vida. Es una promesa. Entonces ahora tú puedes decir, si tú tienes problemas, por ejemplo, tienes problema con el enojo contra otras personas, falta de perdón, tú puedes ir y decirle al Señor, Señor, tú dijiste, no matarás. Esa es tu promesa para mí, Señor, porque el mandamiento no matarás es el paragüitas en el cual caen todas estas, todo lo que tiene que ver con relaciones interpersonales. Si tienes odio, está cubierto por el mandamiento no matarás. Entonces tú vas donde el Señor y dices, Señor, tú dijiste que no he de matar y yo estoy odiando a una persona. En el nombre de Cristo te suplico. Primero pides perdón por violar el mandamiento y segundo le pides al Señor que cumpla la promesa del mandamiento en tu vida y que te dé la victoria sobre aquello. Entonces Dios expresa sus promesas a través de promesas, a través de mandamientos y a través de consejos. Cuando en las Sagradas Escrituras encontramos consejos, son promesas divinas. Dios te está diciendo, esto es lo que tú quieres. Por ejemplo, le dice a Josué, le dice, escogeos hoy a quién habéis de servir. Ese es un consejo. Dentro de ese consejo viene el poder para escoger servir a Jehová.
Así que si tienes problema con servir a Jehová, buscas aquel consejo y le dices, Señor, tú dijiste que hemos de escoger servirte a ti. Tengo problemas, me falta el poder. Dame el poder para servirte, para seguirte, para amarte. Entonces, esas son las tres maneras que Dios expresa sus promesas. Una promesa abierta, un mandamiento y un consejo. Todos tú puedes tomarlo como promesas y aplicarlos a la vida. Dios ha expresado su voluntad. Al expresar su voluntad, tú ya sabes lo que Dios desea, la manera que Dios piensa. Entonces ahora puedes, usar eso para pedirle que cumpla su palabra. Y Dios lo va a hacer. Estás orando de acuerdo a su voluntad. Y si oras de acuerdo a su voluntad, entonces tienes la seguridad que tendrás lo que le pides. Muy bien. Vengan a Mateo 5:44. Mateo 5:44, otro ejemplo de un mandamiento. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí vemos un mandamiento. Debemos orar, amar a nuestros enemigos, debemos bendecir a los que nos maldicen, debemos orar por aquellos que nos hacen mal. Ahora, y si tú no puedes hacerlo, ninguno de nosotros puede hacer esto. Es por eso que Dios nos ha dado su voluntad en su palabra. Él lo ha expresado en su palabra. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo llevar esto ante el Señor y decirle, Señor, mira lo que tú me dijiste es que yo debo hacer. Yo no puedo hacerlo, así que te pido que tú lo cumplas en mí. Es tu promesa, porque esta es la manera que tú deseas que yo actúe. Pones tu mano sobre la promesa y le dices, Señor, mira, no soy yo el que lo dijo, eres tú quien lo dijiste. Tienes que cumplirlo, Señor. Muchas gracias. Entonces el Señor ha de actuar de acuerdo a su promesa, pues. Si Dios no es mentiroso, tiene que actuar de acuerdo a su promesa. Es la seguridad que tenemos de que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si nos escucha, tenemos la seguridad que tenemos aquello que estamos pidiendo. ¿Cómo podemos tener la seguridad que Dios va a cumplir sus promesas? Veamos algunos versículos. Cuando yo era niño, mi mamá un día me dijo que iba a ir a la ciudad y que estaba cerca de mi cumpleaños y que me iba a traer un regalo, un trencito. Ella se fue de la casa como a las 8 de la mañana y yo me fui, desperté a todos mis hermanos y les dije, la mamá me trae un trencito, y pasé todo el día jugando con ese trencito. Me fui atrás al patio y me imaginé dónde lo iba a poner, qué es lo que iba a hacer. Todo el día jugando con el trencito. Yo no tenía el tren no me llegó hasta la noche. Pero yo no esperé tener el tren para jugar con el tren. Para mí el tren fue una realidad el momento que mi mamá me dio su palabra. Ven ustedes, hermanos, que el don, el regalo, se encuentra en la promesa. Si tú te apropias de la promesa, el don es tuyo. ¿Entiendes ese principio? El don se encuentra en la promesa. Si tú te apropias de la promesa, el don es tuyo. Vamos a ver algunos versículos. Mateo 7:11. Mateo capítulo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Entonces Dios promete, esta es una promesa, ¿no? Que Él nos va a dar buenas cosas. ¿Y cuál es la condición? Que le pidamos. Así que Dios está dispuesto, esa es su palabra. Números 23:19. Números 23:19. Dice así, Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará.
Así que cuando Dios habla, su palabra ha de cumplirse, porque cuando Él habla en promesa. Todo Dios lo hace en promesa. Cuando Él ¿cómo se llama? Llama al universo, a la existencia, es una promesa. Él lo habla y se ha de cumplir, porque su palabra es viva, es poderosa. La palabra de Dios es un principio vivificante. Si Dios dice, hay un cocodrilo ahí, si no había un cocodrilo, ahora hay un cocodrilo. Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, poderosa y cumple aquello por lo cual Dios habló. Y hemos de aprender a vivir por aquella palabra. No tan solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que procede de la boca de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios va a cumplir sus promesas? Porque es su palabra. El honor de Dios está ligado a su palabra. Si Dios no cumple su promesa, queda como mentiroso. Imagínense, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículos 17 y 18. Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, impuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que Dios ha hecho dos cosas. Él nos ha dado su promesa y Él ha jurado sobre aquella promesa de que va a ser cumplida, hermanos. Y es imposible para que Dios mienta. Imposible. Eso Dios no lo puede hacer. Eso es algo que Dios no puede hacer. Mentir. Así que lo que procede de la boca de Jehová se cumplirá. Es palabra de Dios. Salmos 89, versículo 34. Salmos 89, versículo 34. Debemos acostumbrarnos a entrenar nuestra mente a tener plena certeza en la palabra de Dios. No debemos aceptar dudas en cuanto a lo que está escrito, porque la duda neutraliza el poder de Dios. Dios no puede hacer nada por aquel que duda en su palabra. Salmos 89, versículo 34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios no puede cambiar lo que ha salido de su boca. Dios no cambia lo que sale de su boca. Isaías 55, 11. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios sale de la boca de Jehová y cumple exactamente el propósito por el cual Dios la envió. No vuelve a Dios vacía, no deja de ser cumplida. La palabra de Dios va a ser cumplida. Las promesas de Dios son certeras, verdaderas, y podemos colgar nuestro peso sobre aquellas promesas. Aunque a veces se tarda en el cumplimiento, porque Dios en su sabiduría permite que haya que se tarde por el desarrollo de nuestro carácter, que deben desarrollar paciencia, lo que sea. Si tú esperas el cumplimiento de la promesa se cumplirá. Y hay gran gozo cuando nosotros participamos en el cumplimiento de la promesa divina. Miles de promesas el Señor nos ha dejado que no tienen
no debemos tener temor de que no se van a cumplir. ¿Te acuerdas tú la historia de Ana, la mamá de Samuel, profeta Samuel? Fue ella al templo a orar y cuando el sumo sacerdote le dio la promesa, ella tomó la palabra del sumo sacerdote como la palabra de Dios y dice que se limpió su cara, se ungió y ya no lloró más. Estuvo alegre. ¿Por qué? Porque ella recibió la promesa. Ella no tenía el hijo todavía. Ella no estaba embarazada todavía. Pero el momento que ella tuvo la promesa, la recibió y su actitud cambió. ¿Por qué? Porque ella sabía que en la promesa tenía el don. Cuando Dios expresa su palabra, en aquella palabra se encuentra lo que Dios ha prometido. Es como una semilla. En la semilla se encuentra el árbol con todos los frutos. Si tú tomas aquella semilla y la haces tuya, en semilla tienes aquel árbol con todos sus frutos. Es lo mismo, la palabra de Dios es la semilla. Tú tienes la semilla en la forma de la promesa. En aquella promesa tú tienes lo que Dios ha prometido. No esperes que se cumpla la promesa para tú regocijarte y recibir aquella promesa, para recibir el don. El don lo puedes tener el mismo día que Dios te dio la promesa, hermanos. Eso lo vamos a ver la próxima semana cuando comencemos a estudiar cómo obra la oración junto con la fe para recibir las promesas y hacer las realidades en nuestras vidas. Nosotros vivimos por promesa. Dios no tiende a darte la realidad inmediatamente, Dios te da promesa. Tú mira a Abraham, mira a Moisés, mira todas las experiencias del Antiguo Testamento. Dios se relaciona con el ser humano a través de promesas. Y Él espera que nosotros nos aferremos a aquellas promesas y vivamos por aquellas promesas como que ya fueran realidad, porque la fe hace de la promesa una realidad, como cuando mi mamá me dijo, te traigo el tren. Yo no esperé tener el tren para jugar con el tren y gozarme y contarle a todos del tren. El momento que mi mamá me da la promesa, yo ya recibí el regalo y me regocijé en el regalo, porque la promesa contiene el don. Vamos al libro de Romanos capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver cómo a nosotros recibir aquellas promesas, hacerlas nuestras. Romanos 1, 2. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde se encuentran las promesas? ¿Dónde se encuentran las promesas? En las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué hemos de hacer nosotros para encontrar las promesas? Hermanos, debes estudiar las Sagradas Escrituras. Yo en mi Biblia en inglés, que es la que mayormente uso, voy a sacar mi background para que puedan ver mi Biblia. Voy a apagarlo un poquito para que ustedes vean bien la Biblia. En mi Biblia, yo he ido a través de la Biblia y he pintado en azul las promesas de Dios. Y tú puedes ir a través de toda mi Biblia y vas a encontrar textos que están en azul. El azul son las promesas. Ahí están. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo tengo problemas, cuando estoy pasando por necesidad, cuando me estoy sintiendo bajón, busco las promesas de Dios y se las llevo a Dios. Y le digo, Señor, mira, tú dijiste, tú prometiste, se la pongo en su cara. Y le digo, ahora tienes que cumplirla. Entonces, las promesas, el secreto de la oración, que no está basado en lo que a mí me parece que Dios debiera darme, o lo que yo deseo, lo que, bueno, a mí esto, no. El poder de la oración, el secreto de la oración, está basado en presentarle a Dios sus promesas. Cuando tú le presentas a Dios la promesa, está garantizado de que Dios te va a dar aquello que Él ha prometido. Porque su palabra no la puede violar, pues.
Entonces, primer ejercicio, comienza a leer desde Génesis a Apocalipsis con el propósito de encontrar las promesas. ¿Y cómo se manifiestan las promesas? De tres maneras: como promesa, como mandamiento y como consejo. Donde Dios expresa su voluntad, esa es una promesa. Tú la marcas. Y las promesas han sido dejadas para ti. La Biblia fue escrita para ti, las promesas son tuyas. Es Dios diciéndote, hijito, aquí te entrego todo lo que necesitas en tu vida. Búscalo. Y cuando lo encuentres, pídemelo. Y cuando me lo pidas, yo te lo voy a dar a ti. Lo que pasa es que somos flojos, no estudiamos las Sagradas Escrituras. Queremos que el pastor mastique todo y nos lo entregue a todos nosotros ya digerido. Pero no, hay trabajo que hacer. Y uno de aquellos trabajos tenemos que ir al campo y tenemos que cavar profundo para encontrar los tesoros. Cuando encuentras el tesoro es tuyo. Ahora tienes que estar dispuesto a abandonarlo todo para apropiarte del tesoro. El tesoro debe llegar a ser lo más grande en tu vida. Poseer aquellas promesas debe ser lo más grande de nuestra vida, porque aquellas promesas nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Es a través de aquellas promesas que vamos a ser santificados completamente. Muy bien, vamos entonces a ver. Lo primero entonces que debemos hacer es investigar las Sagradas Escrituras para encontrar las promesas. Miren un ejemplo en la Biblia, cómo ora el rey Josafat. Cuando estaban pasando por unas circunstancias terribles, venía un ejército grande contra Judá. Miren en Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué es lo que hace Josafat? Josafat viene a orar ante Dios, se postra ante la presencia de Dios a orar. Pero miren lo que él hace cuando presenta a Dios, le pide que los salve. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 6 en adelante, dice así. Y dijo, vamos a leer desde el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y dijo, Jehová Dios nuestro, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario en tu nombre, diciendo, miren ahora, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Él le está presentando a Dios una promesa que Dios le hizo a Salomón. Entonces en la oración, Josafat trae ante Dios la promesa que él le hizo a Salomón y le dice, tú tienes que cumplirla. Dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la herencia que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces la oración del rey está basada en las promesas divinas. Y él pide a Dios que cumpla su palabra de protección y del hecho de que él les dio la tierra. Está basada en las promesas divinas, no es algo que a él se le ocurrió en su cabeza. Él vino fortalecido con las promesas de Dios, sabiendo de que Dios va a cumplir sus promesas, si es que nosotros cumplimos con las condiciones.
Así que debemos encontrar las promesas. Márcalas en la Biblia. Cuando estás en necesidad, busca las promesas que se aplican a tu necesidad, a tu situación. Y ahora preséntaselas a Dios, como lo hizo Josafat. Tú dijiste esto, Señor. Y luego cree la promesa. No la dudes. Cree de que Dios te escucha por la promesa y que Él está dispuesto a cumplir su palabra y que la va a cumplir. Había un ateo que estaba hablando en contra de la existencia de Dios y presentó argumentos científicos en contra de la existencia de Dios. Y había una viejita ya media encorvadita escuchándolo en el medio del público. Y cuando terminó, todos le dieron un aplauso y la viejita puso su mano, le dijo su dedito ya con artritis, así medio chuequito. Le dice, ¿podría yo decir algo? Y el hombre creía que le iba a dar algo, le iba a hablar a él, ¿no? Y le dice, ¿sabe usted? Yo no puedo combatirle a ustedes sus argumentos científicos, pero una cosa, usted ha dicho que este libro no es la palabra de Dios, sino que es una creación de hombres. En la Primera Guerra Mundial mi esposo murió y me dejó con 11 hijos. No teníamos cómo sostenernos y yo fui a este libro y busqué todas las promesas que tienen que ver para los huérfanos y las viudas. Y le pedí a Dios, todos los días le pedí a Dios que lo cumpliera. ¿Sabe? Le dijo, hoy en día mis hijos son abogados, doctores, profesionales. Nunca nos faltó la comida, el vestido, el abrigo. Todo lo tuvimos. Yo no sé si sus argumentos son verdad o mentira, le dijo, pero sí una cosa sé, de que en este libro lo que Dios promete lo cumple. Lo dejó callado. Porque ella tenía un conocimiento práctico de la palabra de Dios. Y es cuando tú ves que Dios cumple su palabra día a día, que Él provee, que Él satisface, que sus promesas son verdaderas. Entonces tú vas a saber prácticamente que Dios es real. Nadie te puede convencer entonces de que no hay Dios, porque Dios está obrando a través del cumplimiento de su palabra diariamente. Miren lo que dice Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Aquí vamos a usar un ejemplo de un versículo que conocemos muy bien en cuanto a los diezmos. Pero aquí Dios nos da una promesa de bendición material. Dios desea que sus hijos estén bien materialmente. Él nos ha prometido. Eso dice en el versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se fijan ustedes de que aquí hay una promesa? Dios dice, yo voy a abriros las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero la promesa tiene una condición. ¿Y cuál es la condición de la promesa? Que nosotros hemos de traer nuestros diezmos al alfolí. Hemos de devolver lo que Dios nos pide, todos los diezmos. Y las ofrendas deben ser traídas fielmente a Dios. Y entonces cuando tú cumples tu parte, tú puedes ir donde Dios y decirle, Señor, mira, yo cumplí mi parte. Mis diezmos están devueltos, mis ofrendas están dadas y ahora tengo necesidad. Y tú has dicho que vas a derramar bendición hasta que sobreabunde. Yo recibo tu promesa y la creo de todo corazón y te quiero agradecer de todo corazón por las bendiciones que vas a derramar sobre mí. ¿Viste? De esa es la manera que obramos en la promesa. Saben, yo era pastor de una iglesia hace años atrás en las montañas acá y un hermano me contó la siguiente historia. Un hermano fiel, pagaban los diezmos y todo, muy fieles en ello. Y dice que un día vino una tormenta de granizo, que es muy común aquí en el verano en Australia, que hayan tormentas de granizo y a veces caen granizos del porte de una naranja. Y dice de que destruyó, él tenía un campo de manzanas, una plantación de manzanas grandes.
Y vino la tormenta de granizo y destruyó todas las plantaciones de manzanas alrededor del área donde él estaba. Cuando la tormenta pasó, él salió a evaluar el daño que estaba en su propiedad. Y dice que quedó abismado. Dice que el granizo llegaba hasta la reja de su propiedad. Ni una bolita de granizo pasó al otro lado de sus rejas. Era como que un cuadrado hubiese quedado sin granizo. Ni un granizo pasó para el otro lado. Entonces, hermanos, Dios cumple su palabra. Si nosotros somos fieles en el cumplimiento de nuestra parte del trato, Dios es muy fiel en el cumplimiento de su parte del trato. Dios nos puede proteger, Dios puede proveer. Si tú eres infiel, no puedes pedirle a Dios que cumpla sus promesas. Pero fíjense ustedes que ya dijimos que el mandamiento es promesa también. Así que cuando Dios dice, traedme todos los diezmos al alfolí, no tan solo Él te está dando un mandamiento, sino que Él también te está dando la promesa de que Él te va a dar el poder para ser fiel y traer los diezmos al alfolí. Ahora te dices, sí, pastor, pero yo estoy sin trabajo, no recibo dinero, no tengo diezmo para llevar al alfolí. Entonces tú tienes que ir donde el Señor y decirle, Señor, mira, tú dijiste traer todos los diezmos al alfolí. Yo estoy tan pobre, no tengo dinero para llevar diezmos. Me tienes que dar trabajo para poder llevar los diezmos al alfolí. ¿Viste que es promesa también? Es promesa también, pues. Todo es promesa. Todo, si estás débil, no puedes, te da miedo, pídele al Señor que cumpla su promesa en ti y el Señor lo va a hacer. Juan capítulo 15 y versículo 7. Estamos viendo cómo debemos hacernos de las promesas de Dios. Buscarlas en las Sagradas Escrituras, a cumplir la condición en la cual está la promesa. San Juan capítulo 15 y versículo 7. Otra promesa con condición. San Juan 15, 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que hemos de permanecer en Él y sus palabras ha de permanecer en nosotros. Nuestra vida ha de estar centrada en Cristo y su palabra, las Sagradas Escrituras, ha de morar en nuestro corazón. Cuando eso ocurre, entonces podemos pedir lo que queramos y el Señor lo dará. ¡Wow! Increíble, ¿no? Maravillosa promesa. Entonces hemos de satisfacer las condiciones. Y cuando la condición es satisfecha, entonces Dios cumple su palabra. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Me da por decirlo en inglés. Marcos 11:24. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vamos a hablar más de este versículo en algunas lecciones. Pero esto es un versículo importante. Cuando tú tienes una promesa, contrastes una promesa, has de creer aquella promesa. Créela, no la dudes. No preguntes, ¿será que Dios la va a cumplir? ¿Y qué pasa si no se cumple? Muchas veces nosotros oramos y luego nos levantamos y decimos, a lo mejor no va a ocurrir. Bueno, no va a ocurrir. Si eso es lo que tú estás pensando, eso no va a ocurrir, porque es de acuerdo a tu fe que Dios obra. Cuando tú tomas la promesa, créela que la promesa es tuya, como yo recibí la palabra de mi mamá y creí que el tren iba a llegar, el tren me llegó. De la misma manera, cuando un niño le pide al papá, papá, quiero una bicicleta, y el papá le dice que sí, el niño se pone a saltar y se pone súper contento por si el papá no le ha dado la bicicleta todavía. ¿Qué fue lo que el papá le dio? Su palabra. Y el niño cree la palabra del padre y él en su mente ya tiene la bicicleta. Es exactamente lo mismo en la palabra de Dios. Cuando tú encuentras la promesa de Dios, di, ¡uy, promesa de Dios! Alabado sea Dios. Y cumplo
¿cómo se llaman? Las condiciones. Ve la condición de la promesa. Si hay condición en la promesa, asegúrate de cumplirla. Una vez que cumples la condición, recibes la promesa y ya es tuya. Ahora espera que Dios la cumpla. Espera que Dios la cumpla. Dios la va a cumplir. Dios es fiel. Él no rompe su palabra. Miren este versículo, es bien lindo. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, presente, creed que lo recibiréis. Eso está mal escrito en el español. En el original dice, creed que lo recibes y os vendrá. Entonces hemos de orar, hemos de creer, hemos de recibirlo ahí mismo, en ese momento, y luego futuro, os vendrá. La seguridad de que os vendrá. Entonces no tienes que esperar hasta que la promesa se materialice para saber de que Dios cumplió su palabra. Tú tienes la seguridad que el momento que recibiste la promesa, Dios ya cumplió su palabra. Es de Él. Más aún, el momento que fue escrito, la palabra ya se cumplió. La realidad ya llegó. Tú simplemente estás entrando en aquella realidad. Recibe la promesa y alégrate en ella. Mira la promesa esta linda. San Juan 3:16. Veamos alguna de estas promesas tan lindas, que el Señor nos da tanta promesa maravillosa en las Sagradas Escrituras, donde la palabra de Dios se muestra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él no desea que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Dios desea darnos vida eterna. ¿Cuál es la condición? Hemos de creer en Cristo Jesús. Entonces, cumple la condición. ¿Tú crees que Cristo Jesús es tu Salvador? ¿Tú crees que Jesús pagó por todos tus pecados y que su muerte es más que suficiente para pagar tus pecados? Si tú crees en eso, di sí. Entonces ahora acepta la promesa. ¿Cuál es la promesa? Pídele a Dios que te salve y que perdone tus pecados y que te dé vida eterna. ¿Y luego qué haces? No necesitas sentirte salvo. Tú dices, yo cumplí la condición, mi Padre es fiel, cumplió la promesa, yo tengo salvación. Simple. Es como un niño. Entonces regocíjate, ponte a saltar y a declarar de todo corazón que el Señor te ha dado salvación. Miren Romanos capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuál es la promesa? Que Dios desea salvarte. ¿Cuál es la condición? Que tú has de confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer de corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces hemos de confesar aquello que creemos. Si lo crees, confiésalo. Dilo con tu boca. Y la salvación te es otorgada. El regalo es tuyo. El don llega a ser tuyo. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Uno trae la promesa ante Dios, y uno le pide al Señor que el cumplimiento de la promesa, pero no en duda que no se va a cumplir, sino que en plena certeza que ya la tienes. Simplemente estás, por ejemplo, en la salvación de personas, que hay una lucha tan terrible. Uno tiene que seguir orando, hasta que se materialice la promesa, por el hecho de que hay una lucha tan profunda. Entonces, pero uno ora en plena seguridad de que la promesa ya ha sido otorgada, pero estamos cooperando con Dios ahora en la materialización de esa promesa. En las cosas de asuntos, ¿cómo se llaman? Materiales, necesidades, uno presenta a Dios, recibe la promesa, se regocija en ella y hasta que se materialice, uno lo hace en alabanza, en adoración y en acción de gracias. No es necesario seguirle recordando al Señor. Señor, dame pan, dame pan, dame pan. No, si el Señor ya te dio el pan, ya va a llegar el pan. Espera, ahora lávalo y agradécele y sé feliz que el Señor te va a dar lo necesario.
y ¿cómo se llama? Leer mucho el espíritu de profecía, porque Dios también nos ha dado promesas a través del espíritu de profecía. Y Elena de White nos explica mucho en cuanto a esto de las promesas de Dios. Estamos en una batalla, pero lo hacemos, nuestra cooperación está basada en las promesas divinas y por lo tanto tenemos plena seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. A pesar de Sí, que hay una y otra batalla cosa que grande y que la batalla puede extenderse por años. No es que Dios no quiera cumplir su palabra, es simplemente Dios está obrando y preparando las circunstancias para poder conquistar al enemigo y cumplir su promesa. Sí, hay pastores que han hecho libritos donde ellos presentan promesas de acuerdo a tópicos. Entonces se pueden usar aquellas promesas que son la palabra clusters, no sé cómo se dice en español, que son promesas que se asocian entre ellas de acuerdo a temas. Entonces uno puede usarlas y presentarles al Señor a su promesa de distintas perspectivas. Uno no está tratando de convencer a Dios que cumpla su palabra, uno está tratando de fortalecer su fe para creer que Dios ha cumplido su palabra. No estamos tratando de doblarle el brazo a Dios, Dios está dispuesto. Dios a veces detiene el cumplimiento para sacar aspectos en nuestra vida que están escondidos que de otra manera nosotros no veríamos, o también revelarnos aspectos de nuestro carácter que están en contra de su voluntad y por los cuales las promesas no pueden ser cumplidas. Dios está dispuesto, Él está anhelando darnos su palabra. Somos nosotros los que no estamos listos para recibirla. Cuando Dios da la seguridad de que Él ha respondido, entonces dejamos de pedir y ahora alabamos y damos gracias. No dejamos de pedir. En cuanto a sanidad y en cuanto a la salvación de personas, entonces buscamos hasta que la persona sea salva, ya la seguridad esté hecha, y lo otro de la sanidad es cuando Dios se manifieste, ya sea sanidad en caso de enfermedades graves, ya sea sanidad, o sea que la persona baja al descanso. Y si en el caso de que una persona baja al descanso, nosotros no lo tomamos que, oh, Dios no nos respondió a la oración. No, Dios nos dio lo que era mejor, porque Él sabe lo que es mejor. Dios siempre responde a nuestras oraciones. Tristemente, muchas veces se manifiesta cuando Dios permite que alguien baje al descanso, como en el caso de mi hermana que murió de cáncer. Dios permite que baje al descanso, a pesar de que oramos tanto por ella y creíamos de todo corazón que Dios la iba a sanar antes de la muerte. Entonces ahora no nos desanimamos, sino que alabamos a Dios porque Él sabe lo que es mejor, es para su honra y su gloria. Y sometemos nuestra voluntad a la de Él. Como yo les he dicho antes, si a nosotros cuando éramos niños nos enviaban a la cama temprano, era porque los papás sabían que nosotros necesitábamos descanso. Y ahora que somos adultos y tenemos la oportunidad de irnos a la cama temprano, nos regocijamos. Cuando éramos niños nos enojábamos porque queríamos quedarnos hasta tarde. Ahora que somos adultos y tenemos la oportunidad de irnos a la cama a las 6, 7 de la tarde, ¡uy! Un privilegio. Entonces, ¿por qué nos enojamos si Dios me llama al descanso? Porque la muerte es simplemente un sueño, me llama al descanso temprano en vez de tarde. Si la muerte es un descanso, la sanidad tomó lugar, es su promesa que vamos a ser sanos. Ahora, si el Señor me sana antes de dormir o después de dormir o mientras estoy dormido, yo no me preocupo porque la sanidad está garantizada. Si uno tiene un resfriado y le dice, Señor, por favor, mañana tengo que ir al trabajo, sáname, y uno se acuesta y la fiebre está alta y estamos sintiéndonos mal y no hubo sanidad, pero se despierta en la mañana y se siente bien, uno no se enoja con el Señor porque lo sanó en la mañana antes que en la noche. Y esa es la actitud que debiéramos tener en cuanto a la muerte. Si el Señor escoge no sanarme antes del descanso,
pero permite que yo se despierte sano, entonces nos alegramos de todos modos. ¿Hay alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien, entonces ahora tarea para la casa, leer la Biblia y buscar promesas. A leer la Biblia y a buscar promesas. Y si quieren, tomen notas, vayan, ¿cómo se llama? Agrupándolas, porque les van a ser útiles. Nosotros vivimos de acuerdo a las promesas yo, como se llama, lo veo constantemente eso en mi vida, porque vivo por fe. Al decir, mi esposa me dice, cuando dices vivo por fe, explícalo. Dependemos de Dios 100% para todas nuestras necesidades. Entonces, nosotros dependemos de Él y vivimos de acuerdo a aquellas promesas. Y nosotros diariamente, semanalmente, estamos viendo cómo el Señor cumple su palabra. Así que para nosotros esto es la mantequilla que se le echa al pan. Es natural el ver a Dios cumplir su palabra. No lo dudamos. El cumplimiento de nuestros hijos, estamos orando por la salvación de ellos ya por años. Hay una tremenda batalla ahí. Entonces, ahora hemos intensificado la oración, oramos, nos arrodillamos con mi esposa 3 veces al día a pedirle al Señor que convierta a nuestros hijos. Y pareciera que mientras más oramos, peor se ponen las cosas. Claro, pues porque está detrás, hay una tremenda batalla espiritual y el enemigo no quiere soltar a la presa. Pero ya Dios dijo que Él va a liberar al cautivo. Así que no hay que afligirse, hay que alabar a Dios por la maravillosa victoria que Él ya otorgó. Muy bien, oremos, hermanos. Si no hay más preguntas, entonces terminemos en oración. Padre maravilloso, te alabamos porque tú eres un Dios de promesa. Te has revelado a tus hijos a través de promesas, a través de la historia, Señor. Y ahora que miramos, tenemos, Señor, la historia grabada en tus sagradas escrituras, podemos ver cuán fiel eres tú a tu palabra. Nunca has fallado. Tú prometiste, Señor, darle un hijo a Abraham, se lo diste. Tú prometiste que ibas a dar a tu propio hijo. Tomó 4000 años, pero él vino, Señor, y murió por nosotros. Le prometiste la tierra a Israel, se la diste después de 400 años. Prometiste sacarlos, Señor, de Egipto, los sacaste a pesar de todo lo que ocurrió. Padre, de la misma manera, tú nos has dado promesas maravillosas a través de las cuales nos haces partícipes de tu naturaleza. Danos fe, Señor, para creer tu palabra, para vivir por tus promesas, para aferrarnos a ellas, para reclamarlas ante tu presencia, Señor, para demandar el cumplimiento de aquellas promesas humildemente, Señor, porque no merecemos nada, pero tú nos has dado el privilegio de venir ante tu trono, Señor, con confianza, sabiendo de que tú nos darás lo que es tu voluntad. Gracias, Señor. Bendícenos ahora, te pedimos al separarnos, que nos llenes de tu espíritu, que caminemos contigo, Señor, y que, Padre, hagamos la tarea de buscar tus promesas en las Sagradas Escrituras y subrayarlas, aprenderlas, Señor, para que cuando lleguen los momentos de necesidad tengamos las armas necesarias para confrontar al enemigo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.